Hola, este es nuestro proyecto Atrapar al Gato y nuestro grupo se compone de Catalina Peña y Pablo Alarcón. En este proyecto usamos los tres paradigmas aprendidos en clases y el lenguaje de programación Java. La clase Game Controller es el controlador del juego que alterna entre las implementaciones de ejemplo y de estudiantes. Se maneja principalmente por un booleano que si es true utiliza la implementación de ejemplo y si es false utiliza la implementación de el estudiante. El método startGame es el que inicializa el juego. El método blockPosition es el que bloquea una celda del tablero. El método getGameState es el que determina en qué estado está el juego, si está en curso o si está terminado. El método getGameStatistics es el que retorna las estadísticas del juego de puntaje. El método getSuggestion es el que nos sugiere un movimiento posible. El método getImplementationInfo es el que nos entrega la información si estamos utilizando la implementación de ejemplo o la implementación del estudiante. Después de estos métodos están los métodos para inicializar el juego en sí. Están ambas versiones, la versión de ejemplo y la versión del jugador. Después de Game Controller tenemos la clase Hex Game Board, que es el tablero en sí. Está el método Initialize Block Position, que inicializa una lista vacía que será utilizada para guardar las posiciones bloqueadas del tablero. Está el método isPositionInBounds, el que nos entrega si una posición se encuentra dentro de los límites dentro del tablero. Está el método isValidMove, el que nos entrega si una posición es válida, comparando si una posición es válida dentro del tablero y no está bloqueada. Está el método executeMove, es el que realiza el movimiento, siempre y cuando sea válido y además de añadir el movimiento a las posiciones bloqueadas. Está el método getPositionsWhere, el que nos entrega posibles distintos movimientos. Está el método getAdjacentPositions, el que nos entrega las posiciones adyacentes de una celda. Está el método isBlocked, el que nos retorna si que una posición está bloqueada. Está el método getAllPossiblePositions, el que nos devuelve una lista de todas las posiciones válidas en el tablero. Está el método onMoveExecuted, el que reacciona a cuando se realiza un movimiento. Está el método size, el que retorna el tamaño del tablero. Está el método blockCopy, el que devuelve una copia inmutable de posiciones bloqueadas para serialización. Y por último está el método block, el que nos permite bloquear una posición desde alguna otra clase. Tenemos la clase HexGameState, es en donde ocurre la lógica principal del juego. Tiene como atributos board, que es el tablero hexagonal con sus celdas, catPos, que es la posición actual del gato, status, que determina si el juego está en progreso o está acabado, moves, que es el número de movimientos realizados por el jugador, y difficulty, que es la dificultad del juego. Tenemos un método constructor HexGameState, el que inicializa el juego con un tablero de tamaño determinado, el gato en el centro y el estado in progress y movimientos 0. Tenemos el método canExecuteMove, el que determina si una celda se puede bloquear. Tenemos el método performMove, que es el que realiza el movimiento. Bloquea una celda si es válida, incrementa el contador de movimientos. Tenemos el método updateGameStatus, el que determina el estado actual del juego, si es que ganó el jugador, si ganó el gato o aún sigue en progreso el juego. Tenemos el método isCatTrapped, el que verifica si que el gato no tenga movimientos válidos. Tenemos el método isCatOnEdge, el que verifica si que el gato está al borde del tablero, indicando que ganó. Tenemos el método getCatPosition, que devuelve la posición actual del gato. Tenemos setCatPosition, el que actualiza la posición del gato. Tenemos el método getBoard, el que nos da acceso al tablero. Tenemos el método getMoves, el que nos entrega el número de movimientos. Tenemos los métodos isGameFinish, el que nos entrega si que el juego ha terminado. Tenemos el método hasPlayerWon, el que nos entrega si el jugador ha ganado. Tenemos el método CalculateScore, el que nos entrega el puntaje total.
tenemos el método getSerializableState, el que nos entrega un mapa del estado actual del juego. Por último tenemos restoreFromSerializable, que no está implementado aún. Tenemos la clase hexPosition, que es la clase que representa una celda del tablero hexagonal. Tiene como atributos Q y R, que son las coordenadas axiales de la celda. Además de S, que se calcula en el método S. Tenemos el método DistanceTo, el que nos devuelve la distancia que hay entre la celda y otra. Tenemos el método add, el que nos entrega la suma de las coordenadas de dos celdas. Asimismo, tenemos el método subtract, el que nos entrega la resta entre las coordenadas de dos celdas. Tenemos el método isAdjacentTo, el que nos devuelve si la celda está adyacente a otra que le entregamos. Tenemos el método isWithinBounds, el que nos entrega si la celda está dentro de los límites del tablero. Tenemos el método equals, el que nos entrega si una celda y otra están en la misma posición. Tenemos el método hashCode, el que genera un hash único para la posición de la celda. Tenemos el método toString, el que nos devuelve la celda y su posición como string. Tenemos la clase h2GameRepository, la que se encarga de almacenar los juegos, ya sea partidas en curso como partidas terminadas. Tiene diversos métodos, los cuales tienen en su mayoría como función encontrar distintas partidas según distintas características. Tenemos la clase HexGameService, el cual sirve como intermediario entre la API y los componentes internos. Así se coordinan las reglas del juego, movimientos del jugador y del gato, y que se gestiona el estado global. Tenemos la clase Atrapar al Gato Application, que es por donde empieza toda la aplicación a través del ecosistema Spring Boot. Bueno, ahora en el front-end vamos al apartado de Resources, que contiene Index, Styles y Game. En Index, aquí definimos el contenedor div donde pintamos el tablero y también cargamos el script principal. En Styles usamos ClipPath para generar la forma hexagonal y las clases CSS para diferenciar los estados. Luego en Game JS, con Fetch llevamos a nuestro endpoint REST, recibimos el JSON con el estado y lo pasamos a RenderBoard. Bueno, luego cada clic del jugador bloquea una celda y el gato se mueve automáticamente. En Application Properties, bueno, en este archivo se controla la configuración del entorno de forma centralizada. Y luego tenemos un archivo muy importante que es el POM.xml, que es el archivo de configuración principal de un proyecto Maven. Bueno, y aquí se descargan dependencias, se compila el código, se ejecuta el test y se genera el jar o también el war. Bueno, ahora vamos a compilar. Y ahora vamos a correr el código. Como pueden ver ahí, bueno, acá podemos ver el front-end donde podemos poner nuestro nombre. Y luego iniciamos un nuevo juego y ahora podemos cliquear las casillas. Podemos ver que el gato se mueve por estas hasta que llega al final. También podemos ver las puntuaciones con esta opción. Podemos cerrarlo.